Se ha hablado de importantes reuniones establecidas para inicios del próximo año, en las próximas semanas, por parte de los gremios periodísticos del país, y esta mañana nos acompaña Guido Rodríguez. Él es abogado, ha sido director de medios, ha sido defensor adjunto y ha sido presidente del Comité de Ética del Consejo Nacional de Periodismo también. Buenos días, Guido Rodríguez. Gracias por estar esta mañana aquí en Radio Panamá con Mirna y conmigo. Explícanos qué es lo que está ocurriendo y cuál es el análisis legal que se hace de la situación actual de la libertad de expresión en Panamá. Buenos días. Muy buenos días, Alexandra. Buenos días, Mirna. Un placer acompañarlas esta mañana. Bueno, lo que motivó la conferencia de prensa de ayer del Consejo Nacional de Periodismo y el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, básicamente es el clima de amenazas que se vienen dando contra comunicadores sociales, contra medios, contra personas que emiten su opinión en Twitter, inclusive, desde un tiempo para acá. Quizás el vaso que derramó la gota haya sido la expresión desafortunada de uno de los abogados del expresidente Ricardo Martinelli, que manifestó en su cuenta de Twitter que había recibido poder para demandar civilmente y con secuestro a una lista de periodistas que además luego alargó, ¿no? Mencionó algunos y luego dijo todos están. Y entonces eso tiene que ver con básicamente la protección que merece la libertad de expresión en un Estado democrático, como se supone que es Panamá, que además es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José. El presidente Laurentino Cortizo es además signatario también de la Declaración de Chapultepec y de la Declaración de Salta, la primera para protección, compromiso de protección a la libertad de expresión y a los medios de comunicación, la segunda para lo mismo con los medios de comunicación digitales. Y esto tiene relación íntimamente con una serie de avances legislativos que se dieron en su momento durante los años 2000, a partir del año 2001 y hasta el 2006, 2007, 2008, en adaptar la legislación interna siguiendo recomendación dada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría para la Libertad de Expresión de dicha comisión, porque el clima que se vivía en aquel momento, casualmente por demandas judiciales, fue calificado por el relator para la libertad de expresión de aquella época, Eduardo Bertoni, como un clima de acoso judicial. Bueno, se logró impulsar una serie de normas, se eliminaron las normas de desacato, incluso a nivel constitucional, se logró la aprobación de la ley 22 del 29 de junio de 2005, que es la ley que consagra el derecho a réplica, rectificación y respuesta y su tutela judicial efectiva. En el Código Penal se penalizó parcialmente, solo para algunos funcionarios públicos, la calumnia y la injuria de una manera un poquito sui generis, pero se entendió y se ha entendido que está despenalizado para esos funcionarios, pero hasta ahí llegó el avance. A partir del 2009 hubo un frenazo en esa dinámica de avance, de adaptación de los estándares, y no hemos logrado retomar la senda de eso. Por eso es que yo considero propicia la oportunidad para esas reuniones con las diferentes autoridades, tanto del órgano ejecutivo como del órgano legislativo, como del órgano judicial, como autoridades de control, como la Defensoría del Pueblo, que bien podría retomar la senda de activar la oficina para el delegado para la libertad de expresión y el acceso a la información, ya que ambos derechos están siendo complicados en los últimos tiempos. Lo vemos todos los días en las noticias, como entidades públicas que están obligadas a brindar información se niegan, y eso a pesar de que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI, expresa públicamente tal obligación en casos particulares. Sin embargo, se niegan. Entonces, bien podría la Defensoría del Pueblo retomar esa senda. Esto, Alexandra, es básico para la existencia de una sociedad democrática. Así está determinado desde hace muchos años. La Declaración de Principios Básicos sobre Libertad de Expresión, que data de octubre del año 2000, es decir, ya tiene más de 21 años, lo expresa con claridad meridiana.
no solo el derecho que tienen las personas de comunicar su opinión y de expresarse a través de cualquier medio y sin ningún tipo de censura previa ni amenaza estatal o particular, sino cómo las amenazas son violaciones a la libertad de expresión. Entonces, la responsabilidad, por supuesto, no se trata tampoco de promover el libertinaje, la responsabilidad está establecida y debe estar establecida solo con sanciones civiles en casos en que se demuestre que hubo real malicia, dolo, negligencia inexcusable, en que se sabía que se estaban difundiendo noticias falsas y a pesar de eso se hizo. Ese es el único caso en que, de acuerdo con los estándares internacionales, se admite y solo sanciones civiles, es decir, multas. Entonces estamos ante un escenario donde una figura pública o varias figuras públicas, porque no es exclusividad del expresidente Martinelli, el adoptar este tipo de medidas tanto en el campo penal como en el campo civil, amenazan y llevan a la práctica acciones de carácter civil, acciones judiciales, con secuestro de por medio. Y tenemos medios de comunicación con sus bienes y cuentas secuestradas en la actualidad, por montos millonarios. Entonces, eso es lo que básicamente rodea esta conferencia de prensa, ese clima de acoso y amenaza a los medios de comunicación. La labor de los medios de comunicación en una sociedad democrática debe ser entendida no solo como fundamental y necesaria, como que tiene que ser de carácter crítico, porque para las adulaciones y las relaciones públicas no están los medios. Los medios están para evidenciar lo que está mal en una sociedad, lo que está mal en una ejecución de gobierno, lo que está mal en personajes de la clase política, para tratar de corregirlo. En eso consiste Alexandra y Mirna, y ustedes lo saben perfectamente, porque son periodistas con mucha experiencia y mucha trayectoria, la labor de los medios de comunicación social. Y hacer eso en medio de un clima de amenazas y con unas normativas en nuestros códigos que permiten que esas amenazas se materialicen, es nocivo para la democracia. Y eso es de lo que se trata, de seguir impulsando ese cambio, esos avances en materia tanto penal como civil. Señor Guido, ¿cómo está? Buenos días, le saluda Mirna. Usted acaba de decir que lo que dijo el abogado Sidney Citón fue una expresión desafortunada. Del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Cree usted que eso va a quedar ahí en una expresión desafortunada a través del Twitter o realmente se va a materializar esa demanda, esa acción legal en contra de los medios? Mencionó también a Radio Panamá en contra de los medios que mencionaban ese Twitter. ¿Cree usted que no va a pasar más allá de esa expresión desafortunada? Bueno, solo el tiempo, Mirna, nos lo dirá. Ciertamente ayer el supuesto poder dante, porque él anunció en su expresión en su Twitter que había recibido poder, el supuesto poder dante, si es que le dio poder, ayer expresó en Twitter otra cosa. Sí. Entonces, del dicho al hecho, ciertamente hay mucho trecho y es posible que el haber reunido a estas dos entidades, tres realmente, porque también estaba la Asociación Panameña de Radiodifusión, APR, que agrupa más de 90 emisoras, empresas Radio Panamá, haya logrado modificar esa actitud. Miren, el señor evidentemente se molestó por la difusión de un video a través de un medio digital. Cuando se cometen errores, en gracia de discusión de que hubiera errores, yo tengo información de que no hubo tal error, pero bueno, eso tocará al medio dilucidarlo. Hay otras fórmulas para resolver la problemática. Una es el derecho a réplica, rectificación y respuesta, que precisamente de eso se trata. Entonces, ¿por qué amenazar con secuestro? Ahí es donde está la expresión desafortunada, secuestro de bienes de medios y de periodistas. Y eso ya se ha materializado. Recordemos que hay un expresidente de la República que tiene secuestrado al diario La Prensa por una cifra millonaria. ¿Y eso por qué se materializa? Porque la legislación civil lo permite. Entonces tenemos que modificar ese tipo de normas que permiten que esas expresiones desafortunadas se conviertan en acciones materializadas en la práctica y que evidentemente son nocivas para el ejercicio democrático
para el ejercicio de la libertad de expresión, para un periodismo libre y que a la vez sea responsable. Yo creo también que el Consejo Nacional de Periodismo, y se lo he manifestado así al presidente Guillermo Antonio Adames, tiene que reactivar cuanto antes su comité de ética o tribunal de ética, porque esa es la manera de autorregulación que se había establecido también desde el año 2006 hasta avanzado el 2010, 2012, y no entiendo por qué no se ha reactivado. Entonces, hay que poner de parte y parte. Nosotros, esto es una lucha de la sociedad, y la sociedad merece que haya medios de comunicación libres y que haya también el ejercicio de autorregulación de esos medios de comunicación en caso de que haya algún tipo de distorsión. Así se hizo entre el año 2006 y 2009. Hay libros que documentan la labor del Consejo Nacional de Periodismo durante esos años, en donde se examinaba por parte del Comité de Ética, del que hacía parte no solo... Se nos ha perdido la señal momentáneamente, la señal del Zoom, Mirna. Creo que tal vez podemos retomar esa comunicación vía telefónica, Pinky, para no perder la idea. El señor Guido Rodríguez nos habla de la legislación vigente. Ahí está nuevamente. Guido, ¿estás ahí? Se perdió la comunicación momentáneamente, Guido. Quedamos a medias. ¿Aló, hola, aló? Bueno. Hola, ahora sí, ahora sí. Sí, Hablaba sobre la creación de la reactivación de ese comité de ética y el rol que debe jugar ese comité de ética y el derecho que tiene la sociedad a tener medios libres, pero también medios responsables, ¿no? Esa delgada línea, ¿no? Sí, correcto, correcto. Y en aras de cumplir los estándares recomendados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esa regulación de cómo los medios reaccionan cuando hay algún tipo, digamos, de distorsión en la información que divulgan, debe ser una autorregulación, no debe ser impuesta por el Estado, porque la imposición por parte del Estado de sanciones también riñe con la libertad de expresión, de acuerdo con la Declaración de Principios Básicos de Libertad de Expresión. Es decir, los medios tenemos la necesidad de autorregularnos y de tener digámoslo así, una instancia propia de los medios de autorregulación, y de eso se trataba y se trató la creación de ese comité de ética dentro de esa dinámica que les comentaba al inicio de adaptación de los estándares internacionales recomendados en materia de libertad de expresión a nuestro ejercicio diario, tanto en la legislación interna como en el ejercicio de los medios. Y eso hay que retomarlo, evidentemente, porque se abandonó, y se abandonó en un mal momento, evidentemente. Entonces, ojalá esa... Creo que vamos a retomar la llamada mejor vía telefónica porque está dando problemas la señal de internet en este momento y se puede perder un poco la idea, Mirna, de lo que está tratando de explicar el señor Guido Rodríguez a esta hora. Yo creo que es importante poder concluir la entrevista con él de manera eficiente, pero preferimos, Guido, vamos a intentar hacer la comunicación vía telefónica para ver si no se interrumpe, porque no parezca que estamos atentando aquí contra la libertad de expresión de nuestro invitado. La idea es poder explicarle al oyente por qué este tema es importante y por qué nos afecta no solamente a los periodistas y a los medios de comunicación, que yo creo que a veces es la creencia de muchas personas. Bueno, ahí están los periodistas peleando para hacer lo que les da la gana y decir lo que les da la gana. Pues no, esa no es la idea. Aquí estamos defendiendo principios básicos de la libertad de expresión y de información que le tienen que interesar a todos los oyentes, a toda la ciudadanía en general. Guido, recuperamos la señal. ¿Por qué este tema es importante no solo para medios y periodistas? Sí, retomamos la comunicación vía telefónica. Ustedes saben que el internet en Panamá es un poquito deficiente. Después hablamos de eso, Guido. Eso es un programa entero. Les decía que el proceso ese de adaptación de la legislación interna e incluso de la operación de los mecanismos de autorregulación de los medios que se logró impulsar a partir del año 2002, 2003,
hasta el 2009, se truncó y es necesario retomarlo en todos los aspectos. Entonces decía que ojalá a partir del año entrante 2022, esas reuniones con las autoridades del órgano ejecutivo, del órgano legislativo, del órgano judicial, que también tiene que lograr internalizar el control de convencionalidad para evitar que la aplicación indebida de normas que están vigentes en nuestros códigos, tanto penales como civiles, violen la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Para eso existe ese control de convencionalidad. Entonces, yo creo que rescatando lo positivo de esta situación es la reacción oportuna que se ha tenido también al unísono, y que debe producir esas reuniones, y ojalá esas reuniones logren concretar sus objetivos, que es terminar de adaptar la legislación interna a los estándares en materia de libertad de expresión. Y yo creo, Guido, que usted se refería hace unos instantes a este tuit de ayer del expresidente Ricardo Martinelli, que también nos llegó a todos. Creo que fue un poco después de la conferencia de prensa donde él decía: si algún medio o periodista fue sorprendido en su buena fe y pide una disculpa pública, no creo que deba existir ningún agravio o problema legal. ¿Cómo interpretar este mensaje por Twitter? Bueno, ese es el mecanismo que utilizan quienes han estado haciendo mal uso del sistema de justicia contra medios de comunicación social, periodistas, comunicadores, incluso tuiteros. Hay una fórmula en la ley 22 del 29 de junio de 2005 que es la obligación de los medios de, cuando cometen un error, rectificar y ofrecer el derecho a réplica, rectificación y respuesta. Si el medio no lo concede, incluso hay una tutela judicial. Es el único caso en que en Panamá existe la acción de tutela, que existe en otras latitudes. Entonces esa es la fórmula. La fórmula no es obligar o exigir pedir disculpas, porque en el caso que plantea el tuit que me ha leído, si un medio es sorprendido en su buena fe, ¿por qué tiene que pedir disculpas? ¿Me explico? Perfectamente. Si el medio obra con mala fe, entonces procede el derecho a réplica, rectificación y respuesta. Es como se manejan las cosas en las sociedades civilizadas, democráticas. Y eso es parte del problema que tenemos, que hay muchos actores políticos que no logran entender eso, no logran entender que ellos están sometidos a un mayor escrutinio por parte de la ciudadanía y por parte de los medios por su condición de figura pública, que decidieron voluntariamente involucrarse en asuntos de interés público. Usted ha mencionado varias veces en esta entrevista el tema de los tuiteros y por qué esta amenaza latente que está sobre periodistas y sobre medios también podría estar afectando a tuiteros o a quienes utilizan hoy en día las redes sociales para manifestar su opinión. Bueno, porque ya se ha dado el caso y en la lista del abogado Citón incluyó a un conocido tuitero, Quique Valenzuela. ¿Cómo no? Pero lo incluyó a él, yo creo que por error, ¿no? Esa es la interpretación que yo había leído, que se equivocó y no puso a Mauricio pensando que era la misma persona. Es la interpretación que yo tuve. Aunque Quique puede ser bastante incisivo en sus comentarios a través de Twitter, así que creo que ahí no sé si hubo realmente una confusión en cuanto al apellido se refiere, porque él sí es muy beligerante en redes sociales. O fue intencional, no sé si realmente confundí vencerás. Intención. Exacto. Yo preferiría no acudir a una interpretación. Lo cierto es que ya se ha dado casos de tuiteros que han sido procesados por sus expresiones vertidas en Twitter. Y eso incluye, o sea, el Twitter es un medio de difusión del pensamiento, y restringirlo a través de amenazas y demandas viola la libertad de expresión. Hay acciones que tomar que son diferentes a amenazas de demandas civiles con secuestros. Secuestro de bienes, y en Panamá no hay límite, desafortunadamente. En otros países, por ejemplo en Colombia, hay límites.
establecidos para las demandas, para las indemnizaciones posibles de una demanda civil. En Panamá no, entonces usted ve demandas por 20 millones de dólares. Eso paraliza a un medio. Eso, en el caso de los periodistas, produce autocensura. Y la autocensura es el comienzo del fin de la democracia, en cualquier estado. Ahora, Guido, también sin duda alguna, yo sé que la conferencia de prensa de ayer no tenía como finalidad dirigirse única y exclusivamente al tema de Foco y del video de la semana pasada. Sin embargo, todos sabemos, y no es un secreto, que sin duda alguna ese video de Foco de la semana anterior es el foco de la controversia y de la reacción de todos los sectores relacionados o vinculados al expresidente. Vimos inmediatamente reacciones de su vocero, de él sobre todo, de sus abogados después con este tuit de Sidney Citón. Entonces, ¿cómo analizan ustedes, usted sobre todo como abogado, el valor legal que tiene ese video difundido? Y sobre todo porque ayer vimos a Kevin Moncada presentando al supuesto señor Arjona. Entonces, ¿cómo analizan ustedes todo esto que está ocurriendo en relación a ese video en particular, que es realmente el foco de la controversia? Bueno, es una difusión que se ha hecho, que el Ministerio Público está investigando lo que hay y lo que no hay en el video. Entiendo que el Ministerio Público ha tomado declaraciones a las baloneras del Club Deportivo Unión Española, que estuvo haciendo una inspección del disco duro o de el backup que puede tener la instalación en donde se tomó el video de esas cámaras de seguridad. Me imagino que la empresa que brinda el servicio debe tener un backup de eso. Hay que ver, porque una es la versión periodística que tiene el medio Foco y la información que ellos manejan, y otra lo que salió en el video. Entonces hay que ver y terminar de completar. Sí, el señor Arjona se presentó ayer y dijo: yo estaba ahí. Yo pregunto dónde está el señor Ricardo Ramírez, que no ha dicho ni esta boca es mía. Que no es Arjona el objeto de la polémica, ¿no? No, es que no es Arjona el objeto de la polémica. Así es. Ahí puede haber estado cualquier persona que no es Ricardo Ramírez. El tema es que Ricardo Ramírez, que es el objeto del tema noticioso, no ha dicho ni esta boca es mía. El que siembra básicamente la duda al ser supuestamente el esposo de la jueza, ¿no? Sí, correcto. Pero esa es la controversia, y yo no sé si ustedes notaron, pero es curioso que es primera vez que yo recuerde que el Ministerio Público inicia una investigación sobre un posible delito contra la Administración de Justicia y es seguido de un pronunciamiento del órgano judicial apoyando la investigación y pidiendo a quien tenga información que se la facilite. ¿Eso cómo se interpreta, Guido? Yo lo interpreto como que hay una preocupación legítima. Es decir, el video sacó a la luz pública una situación que ha producido una preocupación legítima. Entonces, a mí me llama la atención, y tengo que decirlo, la sobrereacción de parte del señor expresidente. Él en sus medios todos los días comete errores. Miren, le pongo un ejemplo de hoy o de ayer, no recuerdo. En uno de sus medios, creo que es en Crítica, hay una nota sobre el fracaso de la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Ahí incluyen como parte del movimiento Panamá Decide a Movin. Movin se opuso, Anet Planels públicamente se opuso a la constituyente paralela. Ahí hay un error. Entonces, ¿por qué hay quienes sí pueden cometer errores, pero hay a quienes los errores en materia periodística les produce una sobrereacción? Todo eso hay que analizarlo. Bueno, Guido, y sobre esas declaraciones ayer de este señor Amado, hay un dicho que dice que no aclares que oscureces, y él, para aclarar que no era el esposo de la juez, terminó diciendo que es asesor de un diputado que no puede decir cuál es. Entonces, ahí la bola de nieve va creciendo, ¿no? Y quedó más enredado todavía. Lo has expresado, Alexandra, mejor que cualquiera. Es una bola de nieve, Guido. Bueno, creo que con estas declaraciones... Yo creo que ha sido interesante, definitivamente. Y yo creo que, bueno, Guido,
Radio Panamá, el noticiero de Radio Panamá también fue mencionado en ese tweet, así que todavía no hemos tenido ninguna comunicación, pero también estamos mencionados aquí porque le hemos dado cobertura a un tema que consideramos importante y noticioso, y también tanto Mirna como yo creo que coincidimos en que el periodismo tiene que incomodar al poder. Esa es la misión del periodismo. Como bien iniciaste esta entrevista, el periodismo no está para hacer relaciones públicas, está para informar, y creo que la trayectoria de los periodistas está en juego, ¿no? Como bien decías, ¿no? Esta autocensura comienza con el fin de la democracia, ¿no? Y estamos aquí para defender ese principio, y pueden contar con nosotras. Listo, perfecto, Alexandra. Y bueno, yo estoy nuevamente en el ejercicio periodístico desde hace un año y tantos meses. Y sí, como parte de mi vida profesional ha sido defender la libertad de expresión desde varias trincheras. Primero, desde la Defensoría del Pueblo, luego desde el ejercicio periodístico, y lo seguiré haciendo. Lo sabemos, Guido, lo sabemos. Y también sabemos que tienes compromisos ahora en tu programa, así que te liberamos. Listo. A las 7:03 Gracias, Guido, por de la haber estado mañana. acá. Gracias por estar acá Muchas con nosotros. gracias. Bueno. Gracias a ustedes. 7:03